Bienvenidos mis estudiantes de cuarto grado. ¿Cómo han estado ustedes? Espero que estén bien, esperando las clases de ciencias sociales. Y hoy vamos a hablar un tema muy importante y que todas las personas debemos conocer. Y es nuestros deberes, pero también nuestros derechos, ¿verdad? Derechos humanos que a lo largo de la historia han sido conquistas que han tenido generaciones pasadas y que hoy en día podemos disfrutar. También tenemos todo lo que son los valores y también tenemos nuestra segunda cápsula de nuestro canal. Es importante que conozcamos de nuestro canal. Entonces, ¿qué les parece, chicos, si comenzamos? Soy su maestra Zaira González y también estará con nosotros nuestra maestra Nati Campo. Vamos a ver, entonces, vamos a repasar un poquito los derechos humanos. ¿Qué son? Son el conjunto de libertades, garantías, beneficios y facultades referentes a las satisfacciones de los bienes básicos que tiene toda persona por su condición humana para el desarrollo de la vida digna sin distinción de discriminación por sexo, por etnia, por color, por idioma, por religión, por posición social o pensamiento ideológico. ¿Y qué son los deberes? Los deberes son el conjunto de normas u obligaciones que deben cumplir todas las personas para una convivencia armónica. Vamos a ver, aquí los derechos tienen clasificaciones. La primera generación son los derechos individuales, o sea, derecho a la vida, al no recibir trato inhumano, a la persecución de inocencia, persuasión de inocencia, a la nacionalidad, a la libertad de religión, de expresión, de circulación. También tenemos los derechos civiles y políticos dentro de esta primera generación. Tenemos derecho al voto, al asilo, a la protesta, a la huelga y a ser electos. La segunda generación son los derechos económicos, sociales y culturales. ¿Cuáles son ese grupo? Ese grupo entonces encierra la educación, el trabajo, la seguridad, el descanso y tiempo libre, a formar sindicatos, a la protección de la maternidad y la infancia, el derecho de autor. Estos derechos son los servicios que ofrecen al país, a su población, el derecho de autor. Y en la tercera generación, ¿cuáles son esos? La tercera generación son los derechos solidarios. Derecho al desarrollo del ser humano, derecho al desarrollo económico de los pueblos, a la paz, a la seguridad internacional, el derecho a un medio ambiente sano y el derecho a la soberanía del territorio y los pueblos. Vamos a ver entonces, así como tenemos derechos, también tenemos algo que tenemos que ser muy responsables y que es los deberes. Deberes de los padres para sus hijos, a asegurarles su desarrollo físico y espiritual, enseñarles valores éticos, morales. También tenemos el deber como padre a lo que es la alimentación y a educarlos, a asignarles un nombre y una identidad, a tenerles el amor, la protección, llevarlos a actividades de recreación, respetar la opinión y el sentimiento. Aunque nosotros ya somos adultos, los niños, los hijos, tienen opiniones distintas, las cuales debemos respetar, y también sentimientos. Tenemos que tenerlo muy en claro como padres. También tenemos los derechos y deberes de los hijos para con los padres. Ya dijimos de los padres hacia los hijos, ahora vamos a conocer el de los hijos hacia los padres. Deber de amarlos y respetarlos y sobre todo obedecerlos, ayudarlos en los quehaceres del hogar y cumplir con las actividades escolares. Tienen que tener muy presente que ustedes como sus hijos, un deber que tienen es de estudiar, de estar atentos a todo lo que es el estudio, las clases, todos los deberes
que deja el docente para que ustedes puedan afianzar sus conocimientos. Vamos a ver entonces las normas. ¿Qué son las normas? Son las reglas que rigen la conducta de los seres humanos. Se entiende por sí mismo el comportamiento de los ciudadanos en respecto a las normas de la sociedad y se fundamenta en las prácticas de los valores cívicos y morales que permiten al ciudadano ser responsable con la patria. Aquí, en esto, tenemos que tener muy en cuenta que nos están hablando de las normas legales, de las leyes que como ciudadanos son iguales para todas y que todos tenemos el mismo derecho, pero también el mismo deber. Las principales normas de civismo son practicar normas de cortesía, evitar hablar con la boca llena, depositar la basura en su lugar, respetar la opinión de los demás, ejercer el voto o sufragio cuando hayan elecciones electorales y que ya tengas la oportunidad de tener la mayoría de edad, respetar nuestros símbolos patrios y asistir a los actos cívicos. Asistir a los actos cívicos, recuerden que son aquellos los lunes que íbamos al canto del himno, pero también hay un mes muy importante como panameño. ¿Y cuál es? El mes de noviembre. Entonces, que ahí le celebramos todas las fechas insignes de nuestra patria. Así que como ciudadanos tenemos ese deber cívico. También tenemos que se entiende por urbanidad a un buen comportamiento o a la forma que nosotros mostramos en nuestra calidad de persona. Cuando tú ves a un ciudadano llegar a un lugar, abrir una puerta y decir buenos días, ¿cómo están?, da la imagen de una persona muy educada. Sin embargo, si estamos en ese mismo lugar y llega una persona tirando la puerta, pateando y hablando en forma agresiva, nosotros ¿qué decimos? Esa persona no tiene educación. Entonces, ese civismo que tenemos que tener, lo tenemos que tener presente en todos lados. Las normas de urbanidad que debemos practicar son evitar gritos en lugares públicos, pensar antes de hablar, mantener un lenguaje culto y respetuoso con las demás personas. Uno muy importante para mí, ser puntuales. Compartamos adecuadamente en las escuelas, iglesias o otra institución pública o privada. Evitar pasar entre las personas que están conversando. Y vamos a ver aquí aplicar lo aprendido, que es el conjunto de libertades y garantías que tiene una persona. Lo estuvimos viendo, ¿verdad? Entonces vas a buscar esa respuesta y para que lo puedas contestar. Son normas, aquí en la 2 dice son normas u obligaciones que debemos cumplir. Y aquí vas a ver que indica qué generación se refieren los siguientes derechos. Recuerda que estaban agrupadas en primera generación, segunda generación, tercera generación. ¿Correcto? Entonces debemos tener en cuenta que este enunciado que te están mencionando aquí, ¿a qué generación pertenece? Vamos a escribir aquí los deberes de los padres. Te vamos a presentar, aquí hay deberes de los padres para sus hijos y también están los deberes que tienen los hijos para con los padres. Aquí hay varias imágenes y allí entonces tú vas a ubicar. Por ejemplo, en la primera imagen que vemos, unas personas que andan en bicicleta. ¿Cuál es el deber de los padres? El deber que te puede llevar a recreación, la recreación. Aquí también tenemos otra que es un corazón. ¿Qué nos indica el corazón? El corazón nos indica amor, ¿cierto? Entonces que debemos estar en una familia donde haya amor. Y aquí abajo dice, escribe los deberes que tienen los hijos para con sus padres. Aquí a ver, ¿qué vemos en la primera imagen? Unos estudiantes o unos niños que van para la escuela. Entonces, ¿cuál es el deber? De estudiar. También tenemos entonces otro, al que está allí al lado, que vemos que debemos también en casa compartir, ¿qué cosa?
los quehaceres o los oficios. No significa que porque tú ayudes en casa, tú eres la persona que se encarga de la limpieza. No, tenemos que colaborar. Y más si estamos de visita, por ejemplo, de un tío. No tenemos por qué dejar el fregador con los platos, con las cucharas. No, ya tú estás en una edad que puedes alcanzar el fregador y puedes ayudar a tener todo en orden. Tenlo siempre presente y vas a ver que cuando te vas de esa casa de visita, las cosas buenas que van a hablar de ti como niño, porque van a ser cualidades o valores que ya te estás inculcando. Vamos a ver aquí, van a responder civismo y urbanidad. ¿A qué se refiere? ¿Es lo mismo? ¿Civismo y urbanidad es lo mismo? Si tú piensas que es lo mismo, vas a decir por qué piensas que es lo mismo. Si tú dices que no es lo mismo, entonces vas a definir qué es civismo y qué es urbanidad. Y en la próxima dice, escribe en los recuadros la respuesta. Correcta. Se fundamenta en la práctica de los valores, que es, bien, dando tu respuesta y teniendo muy en cuenta que esto, igual que este ejercicio, se lo vas a enviar a tu docente de grado para que él pueda ver y ponerte una calificación, pero más que una calificación, pueda, si tienes algún tema que no lograste, poderte reforzar. Recuerda que aunque estemos a distancia, debemos estar siempre en comunicación con el docente de grado. Y aquí vas a llenar, dice, lee detenidamente cada pregunta y escribe sobre la raya la respuesta correcta. Están establecidos por los derechos humanos. Son derechos individuales. Y así hasta llegar a la número 7. Y allí entonces vas a obtener tu calificación, que yo sé que va a ser de 5, porque siempre estás pendiente de las clases de ciencias sociales. Queremos, antes de terminar, ver la segunda cápsula del canal. Recuerda tener presente que estas cápsulas del canal también van a tener una evaluación. Entonces vamos a conocer más de ese tesoro que tenemos como panameño, el canal de Panamá. Prepárate para conocer más de tu canal. A continuación, el módulo educativo Mi Canal de Panamá. Estamos de vuelta. Como vieron, ya les dimos la primera pregunta y si pusiste suficiente atención la podrás resolver fácilmente. Algunas de estas estarán en videos o en datos que les daré yo, así que pongan muchísima atención. Si quieres enterarte de mucho más, puedes ingresar a nuestras redes sociales o a nuestra página web micanaldepanamá.com. El canal fue gracias a una conjugación de una mano de obra multinacional. Entre el año 1904 y 1913, un total de 56.307 personas trabajaron durante su construcción, destacándose el aporte de los afroantillanos. Y vamos a continuar con la historia del Canal de Panamá. Presta mucha atención porque datos estarán en modos de preguntas. Los primeros 10 años de funcionamiento del Canal de Panamá fueron cruciales. Era imprescindible mantener esta ruta abierta. En la primera mitad de los años 20, Panamá era una república joven en la que se ponían en marcha importantes obras como la creación de los archivos nacionales y el registro civil. Otro gran proyecto de la época fue el Hospital Santo Tomás en 1924, que fue conocido en su momento como el Gran Elefante Blanco debido al tamaño de sus edificios, que fueron considerados demasiado grandes para la época. En la década de 1920, transitaban la vía un promedio de 1.850 naves al año. Por aquellos tiempos, las dimensiones de los buques y sus cargas eran mucho menores a las de hoy en día. Pregunta número 2. ¿Sabes cuántas personas trabajaron en la construcción del Canal de Panamá entre 1904 y 1913? Pronto regresamos.
¿Vieron qué interesante todo lo que estamos conociendo del canal? Y también te doy un dato, cada vez que escuches una campana, pon atención. ¿Por qué? Porque esto nos indica que viene una pregunta o viene la respuesta de lo que fue la pregunta anterior. Como panameños debemos sentirnos todos orgullosos de este gran recurso que tenemos, que es el Canal de Panamá. Y queremos dar especial agradecimiento al profesor Bolívar Mudá.